Mira, ahí es donde tenemos que frenar. Quiero contarte algo y porque seguramente si estuviste en un foro de Peugeot 307, Citroën o donde sea, vas a haber visto mensajes que dicen: la aguja marca 100 grados, la aguja está arriba de 90, mi motor está caliente. Pero quiero decirte algo, no está andando mal, está andando como fue diseñado. En este video lo que quiero hacer es que terminemos con ese mito y explicarte por qué digo esto. Este es un motor que está pensado para la eficiencia térmica y ahora vamos a empezar a ver por qué. Seguramente a esta altura vas a empezar a decir: este pibe está loco, y no te culpo, ¿eh? Cuando yo me compré este auto pensaba lo mismo, decía: ¿por qué la aguja de la temperatura está marcando más de la mitad? Algo debe andar mal. Y en realidad, como te decía antes, esto apunta a la eficiencia térmica. Veamos, en un auto viejo, en los motores viejos, el termostato era mecánico, era simplemente un resorte que se abría a cierta temperatura y ese era el único método que tenía el auto de poder regular que no se pasara de calor. Pero ¿qué sucede? Los motores térmicos, valga la redundancia, funcionan en base a energía calórica. Todo el calor que no se puede aprovechar dentro de la cámara de combustión se va a perder. En estos motores viejos el calor pasaba al agua, ese calor se iba al radiador y se perdía en forma de calor hacia el exterior. En estos motores modernos controlados por computadora, como es en este caso con un termostato pilotado por la computadora, se permite controlar mucho más precisamente la temperatura. Entonces, en lugar de tener un termostato que aproximadamente habría 80, 85, 90 grados, acá el motor trabaja entre los 95 y los 105 grados de manera segura. Recordemos que cuando el sistema de refrigeración está presurizado, el punto de ebullición del agua sube. Entonces, por más que pase los 100 grados, el agua no se va a estar hirviendo, no le va a hacer mal al motor. Es la temperatura correcta de funcionamiento. Calor que no se pierde en el radiador yendo hacia el exterior es calor que se va a aprovechar dentro del motor, dentro de la máquina térmica que es este motor. Entonces, eso es lo que hace que esta temperatura que hablamos, 95 a 105 grados, sea la temperatura correcta de funcionamiento. Ahora bien, ¿cómo va a ser la computadora de tu auto para controlar esa temperatura? En condiciones normales de funcionamiento, es decir, cuando todo anda bien, cuando el auto no tiene ninguna falla, controla la apertura del termostato de acuerdo a ciertos parámetros que ahora vamos a hablar y controla el encendido de los ventiladores. ¿Cómo es esto? En condiciones normales de funcionamiento y si la temperatura del motor está dentro de un parámetro normal, el termostato permanece cerrado, el agua no circula, entonces el calor permanece dentro del bloque, dentro de lo que es el corazón del motor. Cuando detecta que esta temperatura sube un poco, puede llegar a abrir el termostato, generar circulación, el agua va a ir al radiador donde va a intercambiar con el ambiente el calor y va a volver más fría. Ahora bien, la computadora puede hacer varios cambios en esto al poder controlar el termostato. Supongamos que estamos yendo en ruta a velocidad constante, con una muy baja carga en el motor, porque una vez que alcanzamos la velocidad la carga es baja, entonces la computadora decide cerrar el termostato y mantener la temperatura del motor. En caso de carga alta, o si la computadora detecta que estamos en aceleración, puede abrir el termostato antes de tiempo para evitar un pico térmico. Esto es una forma de cuidar el motor. Llegados los 100 grados, la computadora va a determinar que es momento de encender los ventiladores, ya sea a velocidad baja, alta, dependiendo del modelo de auto. Ahora bien, puede ocurrir en condiciones críticas que la temperatura del motor, aún con todos estos controles, se eleve. En ese caso, la computadora tiene varios modos de proteger el motor. El primero que va a intentar es atrasar el encendido. Un encendido atrasado hace que la temperatura dentro de la cámara de combustión descienda un poco, ya que va a estar saliendo hacia el escape. Si con esto no lograra controlarlo, va a tratar de enriquecer la mezcla, es decir, va a inyectar más combustible y la relación aire-combustible se va a volver más rica y esto va a tratar de enfriar el motor de esa manera. Una mezcla rica es una mezcla fría, una mezcla pobre es una mezcla más caliente. Llegado el caso de que esto no funcionara, puede entrar en modo protección la computadora, limitando lo que es potencia y torque del motor, y esto va también a alertar dentro de lo que son las pantallas y luces de emergencia del auto. Y llegado el caso, bueno, puede producirse la detención del motor por una falla crítica.
pero previo a eso el motor nos va a avisar de varias maneras. Y en este video además estamos hablando de un funcionamiento normal, pero bueno, creo que la parte técnica convenía revisarla también. Ahora bien, hay varias señales de emergencia que uno tiene que empezar a prestar atención. Si notas, por ejemplo, que la temperatura de tu auto se mantiene alta, no importa el régimen que vengas, si estás parado, andando, si el ralenti del motor sube, esa es una de las cosas que la computadora puede llegar a hacer, de elevar el régimen de ralenti para que circule más agua a través del sistema de refrigeración. Bueno, obviamente alertas y si notamos rateos y sonidos extraños. En ese caso te diría, para un costado, revisa tu auto. Puede ser un problema en la bomba, puede ser un problema del radiador, puede ser un problema de fallas de motor. Y un consejo muy importante, con el motor caliente no abras la tapa del vaso expansor, es decir, del tachito en el que se pone el agua, porque puede llegar a salir una columna de vapor con mucha fuerza y es una quemadura muy grave. Entonces, si el coche falla, intentemos refrigerarlo, regularlo. Si no puede ser, bueno, vamos a tener que apagar el motor y esperar que se enfríe. Ahora bien, hay un tema que es muy importante discutir. Normalmente escucho a veces que la gente da ciertos consejos de cómo hacer bajar la temperatura del auto. He escuchado que cambian el termostato por uno mecánico, que abra antes, que agujerean piezas del termostato para que el agua siga circulando, que ponen interruptores o saltean los interruptores de los ventiladores automáticos. Y ahí te quiero decir algo, el motor no funciona caliente, está siendo eficiente. Si vos intentás trabajar frío este motor, vas a provocarle un daño por varios motivos. Uno de los motivos que vas a tener es que el aceite lubricante no va a llegar a su temperatura óptima, con lo cual partes del motor no van a tener la lubricación que tienen que tener, no va a tener la viscosidad que tiene que tener el aceite y puede producir un daño prematuro, un desgaste prematuro. Adicionalmente a esto, al trabajar más frío, la computadora va a estar interpretando que el motor todavía está en el ciclo de calentamiento, con lo cual va a enriquecer la mezcla y esto va a producir algo que se llama lavado de los cilindros, que es cuando hay tanto combustible que el combustible, por decirlo de alguna manera, limpia las camisas, pasa por el costado de los aros, se va donde está el aceite, la parte baja del motor, y produce una falla en el aceite que puede llegar a dar un desgaste o una falla a nivel mecánico del motor. Entonces, la temperatura dictaminada por fábrica es la temperatura a la que el auto tiene que funcionar, y en este caso, siendo un auto térmicamente eficiente, es entre 95 y 105 grados. Creo que con esto hemos cubierto todos los temas que hacen a la temperatura de este motor del 2 litros 16 válvula de Peugeot, conocido como EW10 en todas sus variantes. Espero que el video te haya sido útil y si es así, bueno, espero verte en el próximo. Que tengas un buen día.